la idea de poder hablar hoy sobre lo que es el duelo es que lo podamos observar desde las distintas etapas, ¿verdad? O sea, no es lo mismo cómo la enfrentaría un niño a cómo la enfrentaría un adolescente o cómo la enfrentaría un adulto. Pero en líneas generales, en el caso de los adultos, hay algunos consejos, por así decirlo, psicológicos que pueden ayudarnos a enfrentar la situación. Aceptar que esto es un proceso, que el duelo es un proceso. Implica que poco a poco uno se va a ir adaptando a la idea. O sea, no es de la noche a la mañana que uno se adapta, sino que uno poco a poco se tiene que ir adaptando a la idea. Por lo tanto, no tendríamos que ni sentirnos culpables por estar tristes, porque es normal sentirse triste, es normal, por ejemplo, no tener fuerzas o no tener energías como para estar con el día a día en cuanto a actividades, ¿verdad? Como ya mencionaba Elizabeth, ¿verdad? Justamente sobre el tema de que los jóvenes, los niños, los escolares están con un montón de tareas, pero es muy probable de que no tengan fuerza, no tengan la energía como para poder continuar con esas actividades al inicio al menos, ¿verdad? Hay personas que no necesariamente se sienten tristes, incluso se sienten culpables por no sentirse tristes. Y no necesariamente tiene que ser así, porque realmente son diferentes los tipos de sentimientos que uno puede llegar a pasar cuando está en este proceso de duelo. Por eso es que comunicar a las personas que nos rodean lo que sentimos puede ser una forma de aliviar ese sentimiento. Siempre cuando nosotros compartimos algo, una pena, un sentimiento, una expresión emocional, ese sentimiento pues se siente menos al poder compartirlo. Entonces, comunicar, buscar a esas personas que pueden ser de apoyo sobre nuestros sentimientos y no tratar de esconderlos, porque esto fundamentalmente está dirigido a las familias, ¿verdad? Y cuando muere dentro de un entorno familiar un ser querido, todas las personas dentro del hogar están pasando por el duelo. Así que a veces uno de los miembros se pone triste y luego el otro miembro y el otro miembro, y ahí ocurre que uno de ellos, por ejemplo, trata de esconder sus sentimientos porque no quiere echar abajo, ¿verdad?, a los demás miembros de la familia. Y eso no es tan bueno. En realidad, el expresar lo que sentimos con nuestros mismos familiares puede ser una mejor manera de lidiar con el dolor. El mismo llanto en sí, sabemos que tiene un efecto bastante analgésico, justamente por la sensación de liberación de una serie de neurotransmisores y hormonas que hay en nuestro cuerpo cuando lloramos, y eso hace que bueno, que la expresión de tristeza pues se vaya mitigando en la medida que expresamos el dolor, ¿verdad? Otra forma de lidiar con esto puede ser ya cuando vamos pasando las etapas y nos aproximamos a una etapa de aceptación, es el de poder explicar lo que ocurrió durante, por ejemplo, la muerte de ese ser querido, compartir, por ejemplo, anécdotas sobre esa persona con otras personas que conocemos, y eso puede ayudarnos a lidiar más con esta situación. Muchas veces me han preguntado sobre qué hacemos con las cosas de esa persona, con los objetos de esa persona. Bueno, un punto muy importante y para todo psicólogo es siempre que recomendamos que no se deshagan de las cosas inmediatamente, porque es muy probable que las pertenencias de esa persona pues nos ayuden a tener de alguna manera una conexión todavía con ese ser querido. Así que lo mejor es, bueno, sabemos que las cosas ya no las va a volver a usar. Entonces, obviamente, mantener todo intacto quizás no es la mejor opción, pero sí, por ejemplo, preparar una pequeña cajita con
sus cosas más queridas y a nosotros nos hace recordar a esa persona querida y nos hace tener todavía ese vínculo, algo que tenga su olor, etcétera, se puede guardar en una cajita y nos permite mantener todavía algo de historia de esa persona. Claro, por ejemplo, si se trata del cuarto entero, mantenerlo exactamente intacto no tendría mucho sentido porque sabemos que eso ya no se va a volver a usar. Entonces, quizás sí, en un momento en donde la persona ya llega a un periodo de aceptación, que era la última etapa del periodo de duelo, o sea, del proceso de duelo, pues sí ahí hacer quizás esa donación de no sé, de ropas y serie de objetos que tenemos de esa persona, ¿verdad? Bueno, como ya mencionaron mis compañeras, ¿verdad? Si nosotros tenemos, nos quedamos estancados en alguna de estas etapas, nos quedamos estancados, por ejemplo, en la rabia, en el enojo, en la tristeza, pues lo mejor es buscar ayuda profesional, porque hay una serie de otros pasos que se tienen que dar en el proceso de duelo, por ejemplo, tomarse el tiempo, cuidarnos, no sé, celebrar la vida de ese ser querido que perdimos, o sea, una serie de otros pasos que tenemos que eh, hacer, ¿verdad? Y para lo cual un psicólogo puede ser de muy buena ayuda. No sé si mis compañeras quieren comentar algunos otros consejos que se pueden utilizar específicamente con los niños bien pequeños o con ya los jóvenes. Sí, sí, sí. En cuanto a los niños bien pequeños, lo que a mí me gustaría mucho recomendarle a los papás es primordialmente el hecho de que no mientan, ¿sí? No mientan, por favor, no le mientan a sus niños, porque es mucho más frustrante. Recuerden que es mucho más frustrante para ese niño de repente tener que esperar que ese familiar vuelva, esa ansiedad de que en algún momento el familiar va a volver. Entonces, no es bueno que le mientan al niño. Es muy importante que le puedan tratar de explicar según la edad que tenga el niño el hecho de que ese familiar ya no va a volver. Eso por una parte. Y por otra parte también, lo que me gustaría recomendarle a estos papás es que traten de tener un poco de empatía también con estos niños, ¿verdad? Y de no castigarlos o de no reprimir de repente esa conducta agresiva que está teniendo ese niño de buenas a primeras, porque esa es su forma de expresar ese sentimiento de dolor que tiene el niño en ese momento. Entonces, cuando ya esto sobrepasa los límites, y de repente llega un punto que no podemos o no, los padres no pueden controlar, entonces sí es hora de repente ver qué otras orientaciones pueden recibir estos papás para ayudar a estos pequeños a asimilar ese sentimiento que están teniendo, ¿verdad? Pero por sobre todo tratar de monitorear cuál es la conducta de este niño después del fallecimiento del familiar y tratar de conversar con este niño, ¿sí? Tratar de que los papás puedan tener la confianza de poder preguntarle a sus hijos cómo se están sintiendo, porque es muy importante también saber cómo se siente ese niño. O sea, ese niño tiene la capacidad de decirnos, estoy bien, estoy mal o estoy enojado. Entonces, para que nosotros también podamos ayudar a estos niños, necesitamos saber lo que sienten, tanto de forma verbal como de forma no verbal. Entonces, desde mi área, al menos desde lo que es trabajar con niños muy pequeños, yo primordialmente lo que le recomendaría a los papás es que uno, no le mientan a sus niños. Otro, tratan de hacer actividades que puedan compensar ese tiempo de enojo o ese tiempo de angustia de ese niño con actividades que hacía con ese familiar que ya ahora no está. ¿Sí?
y de si es necesario, no duden por favor en acudir a un profesional del área de la salud que pueda orientarles de forma correcta para ayudar a estos pequeños. También es muy importante tener en cuenta, en el caso que sea un adolescente el que está viviendo el proceso de duelo. Externamente a las fases que conlleva un duelo, el adolescente está en una etapa de su vida en la cual de repente es muy reactivo, de repente tiene como sensibilidad, perdón, ante los comentarios e incluso ante las críticas constructivas que sus mismos familiares le hacen. Entonces, en el caso que sea un adolescente el que esté viviendo un duelo de un familiar cercano, de un amigo cercano, es muy importante el acompañamiento por parte de sus padres. Obviamente que también de todo su entorno, de sus docentes, de sus compañeros, pero primordialmente que el adolescente sepa que para cuando él se sienta a gusto para hablar o simplemente para compartir, para estar ahí, sus papás van a estar para escucharle, no van a estar para darle comentarios que le bajen en cuanto a no sos suficientemente fuerte, ya sos grande, no te comportes así, no seas así. Entonces es muy importante la manera en la cual nos referimos a nuestros adolescentes, porque a ellos se les queda y se les queda guardado y se les queda grabado. Entonces, es muy importante, es muy necesario que los padres tengan esa actitud empática, que tengan esa versatilidad para ponerse en el lugar de los adolescentes y recordar cómo eran ellos cuando tenían su misma edad, cómo sentían, cómo pensaban. De repente en la adolescencia uno tiene muchos pensamientos, pero no encuentra la manera de desembocar, de bajar a tierra esos pensamientos y más aún cuando estamos pasando por un proceso de duelo. Entonces, mi recomendación a los padres es que tengan esa cercanía con sus hijos, no que les fuercen a hablar, no que le digan, Juancito, vení, vamos a hablar de lo que pasa con tu abuela, de lo que pasó con tu abuelo, no, sino que simplemente dejen ese espacio abierto, dejen esa puerta abierta, que el adolescente sepa que tiene la opción, que tiene el lugar y que sus papás están abiertos para cuando él sienta que va a ser capaz de poder expresar en palabras o de compartir o de, si era un amigo cercano, no sé, guardar con sus padres de repente algunas cosas que compartían, ¿verdad? Entonces, que tengan esa cercanía, que no pongan ningún tipo de barreras para que sus hijos siempre puedan encontrar dónde descargar ese dolor que están sintiendo. Bien, solamente ya para ir cerrando, quiero hablar sobre un último consejo psicológico que tiene que ver con el ritual. Realmente, con todo lo que está pasando en la pandemia, como que se nos está quitando la posibilidad de ritual y el ritual en sí mismo es muy, o sea, es muy beneficioso para que podamos hacer los cierres, en el cual generalmente se le solía tener apartados luego a los niños pequeños, ¿verdad? Y muchos padres siempre me preguntan, ¿qué hago? Antes, como habían los velorios, ahora casi no hay velorios, pero antes cuando habían los velorios es, ¿le llevo o no le llevo al velorio? ¿Lo hago participar o no lo hago participar? Ese tipo de preguntas. En realidad no es muy bueno presentarle, por ejemplo, a un niño muy pequeño, a un niño quizás menor de 8 años, enfrentarlo a esa situación. Hoy en día casi no se está dando por este tema, como vuelvo a repetir, del COVID, pero sí es muy bueno hacer un ritual. Por ejemplo, dependiendo del tipo de religión que tengan o si no la tienen, igual los rituales pueden ser bastante beneficiosos. Por ejemplo, prender una velita, por ejemplo, buscar una foto, o mandar a hacer una foto linda de ese ser querido, plantar una florcita en el jardín, en su nombre, ¿verdad? Entonces, son diferentes formas que podemos buscar alternativas. Y esto es para cualquier edad, niños, jóvenes, adultos, que nos pueden servir a cerrar un poco ese ciclo, ¿verdad? Y a manifestar de alguna manera nuestros
nuestros sentimientos, expresar de alguna manera nuestros sentimientos. Bueno, espero que les haya sido de ayuda y bueno, les sea beneficioso al habernos escuchado y aportar un poquitito a la sociedad que en este momento está pasando muy, muy mal. Esa es nuestra intención. Entonces, más que nada, nosotras también dejamos la puerta abierta por si de repente necesiten, ¿verdad?, hablar con nosotras o necesiten que alguien los escuche. Entonces recuerden que siempre estamos pendientes de los comentarios que nos dejan para que nosotras podamos retribuir las preguntas, ¿verdad?, que nos hacen y orientarles acerca de las inquietudes que ustedes están teniendo. Simplemente recalcar que no por estar viviendo un duelo vas a tener que estar viviéndolo solo. Si es que ya te está abrumando ese momento, tenés todo el derecho y nos tenés a nosotras, así como a muchas otras profesionales que están sumamente interesadas en poder hacerte ese proceso más llevadero y que sea un proceso saludable, que puedas dar un cierre y que puedas de ahí, puedas pasar la página y puedas realmente darle ese espacio que ya, a ese ser que ya no está, siempre con cariño, pero con un cariño que ya es perenne, que ya se expresa de otra manera. Bueno, muchísimas gracias a todos del otro lado y gracias también a mis colegas por compartir su espacio y bueno, sus conocimientos.